Muy bien, buenas noches, ¿cómo están? Espero que todo bien. Me alegra mucho tenerles otra vez por aquí. Y primeramente les voy a hablar de un tema, ¿verdad? Yo les quiero avisar que ustedes van a tener clases conmigo un mes, desde esta fecha hasta el 23 de agosto. 23 de agosto es viernes, ¿verdad? Pero hasta esa semana la profesora Lelia tiene un permiso de la facultad, entonces yo estaría, digamos, a cargo de la cátedra de didáctica general. Entonces eso, para comentarles un poco y para que ustedes sepan, ¿verdad? A mí me informaron hoy, entonces quiero también cumplir con ustedes y contarles que así va a ser. A partir de ahora nosotros vamos a tener clases. Los horarios se mantienen, va a ser lo mismo de siempre, ¿verdad? Los martes, los miércoles también. Ya conocemos también la situación, solamente en casos virtuales que siempre estamos desarrollando, ¿verdad? Por causa de fuerzas mayores también. Eso es siempre importante aclararles. Y bueno, vamos a seguir entonces con nuestra clase. Creo que ustedes se acuerdan de cuál era nuestra última clase, ¿verdad? ¿Cuál era la última unidad que estuvimos desarrollando? Que nos falta desarrollar una segunda parte, de hecho, porque tenemos la primera parte. También hay ya una actividad en la plataforma que se entrega la semana que viene. No sé si ustedes ya lo vieron. Hay 3 materiales, ¿verdad? Habían 2, se subió uno más. También eso quiero que tengan en cuenta, que miren, ¿verdad? Para que ustedes manejen un poco. Entonces, vamos a hablar primeramente de nuestra primera parte que ya se había desarrollado, incluso con los docentes que fueron practicantes, ¿se acuerdan? ¿Cuál era el tema? Teorías de aprendizaje. Las teorías del aprendizaje. ¿Por qué les parece que es importante conocer las teorías del aprendizaje? ¿Por qué nos abocamos a esto? Estamos un buen tiempo explicando esto, tratando de aclarar las dudas que se tengan. Porque el aprendizaje es lo que queda en el alumno después de que nosotros hayamos hecho nuestro trabajo. Sí, queremos que el alumno aprenda, ¿verdad? Y si queremos que el alumno aprenda, entonces necesitamos nosotros conocer esas teorías del aprendizaje. Hay varias, hay muchas teorías del aprendizaje. Nosotros solamente nos centramos en 2 importantes, que son las fundamentales y que hasta hoy en día son las que se mantienen en boga, ¿verdad? Entonces, la primera, ¿cuál era? El conductivismo. El conductismo, sí. Entonces, ¿qué sugiere? Porque no sé si ustedes fueron haciendo ya la tarea, eso quiero saber también. ¿Hacen en grupo, hacen individual, fueron desarrollando? ¿Cómo estamos? Seguramente vamos en nuestro grupo otra vez, profe. Ujú. Yo te recomiendo que ya hagan, o sea, recomiendo el curso, porque no sé si se dieron cuenta que vale 25 puntos esta tercera tarea. Profe, es un poco extenso. Disculpame, José, salió todo entrecortado. ¿Qué pasó? Es un poco extenso. Voy a mostrarles, ¿les parece? Vamos a empezar por ahí, ¿está bien? Sí, profe. Genial. Vamos entonces a hablar un poco de esto, porque tienen que presentar la próxima semana. Aquí. Pueden ver, ¿verdad? ¿Podemos ver? ¿Me pueden escuchar? Sí, profe. Bueno, no sé, que yo ya otra vez apagué mi micrófono y eso. Por eso nomás les pregunto. Bien, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la tarea. ¿Qué tenemos dentro de estas actividades? Tenemos los 2 puntos, el conductismo por un lado y el constructivismo por el otro. Entonces,
Hablamos nosotros del conductismo. ¿Cuál es nuestro primer ejercicio? Explica brevemente los principales postulados del conductismo. Entonces, cuando yo les pregunto, explica brevemente los postulados, ¿quién me puede hablar de los postulados del conductismo? Antes de desarrollar todos los siguientes ejercicios. Buenas noches, Cristian, ¿cómo estás? Hola, profe, bien, más gracias a Dios. Y ustedes, espero que bien también. Qué bueno, muchas gracias. Ingrid, abriste tu micrófono. El conductismo parte de un estímulo que genera una respuesta. Genera una respuesta, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otro postulado podemos poner? 3 por lo menos podemos poner. Entonces, uno es estímulo-respuesta. ¿Qué más? El conductismo admite que hay una persona pensante detrás de la conducta, pero no se preocupa mucho por esa dimensión de la persona que piensa. Se preocupa solamente lo que se observa, que es la conducta. Es muy empírico. Otro postulado básico del conductismo. ¿Cómo se mide? Se mide a través de la observación. ¿Qué se mide? Se mide la conducta. ¿Verdad? Bien. Y uno último. ¿Qué puede ser? Ya no sé más. No leyeron todavía los materiales, ¿verdad? Yo no quiero ser la única que participa. No, acá ya tenemos 2 que participan, ¿está bien? De hecho, que por eso no les estoy diciendo los nombres, estoy todavía siendo democrática, Ingrid. Pero también puedo ser dedocrática. Pero no me gusta ser dedocrática a mí. Prefiero que hablen. Y si no hablan, bueno, está bien también, ¿no? Capaz que no sepan, no se acuerden, no vieron, ¿verdad? Pero yo estoy preocupada porque, bueno, tienen que entregar el próximo miércoles. Y son 25 puntos. Voy a volver a insistir con esos 25 puntos, ¿verdad? Entonces, bueno, seguimos. Bien, ¿cuál es el segundo ejercicio? Realiza una breve reseña de los teorizadores. ¿Cuáles fueron nuestros teorizadores? Watson, Pavlov y Skinner. ¿Recuerdan qué proponía Watson o Pavlov o Skinner? Hablaban de los refuerzos positivos y Sí, los refuerzos negativos también. sí, refuerzos positivos y refuerzos negativos. Y posterior a eso, tienen que hacer ejemplos, elaborar los ejemplos desarrollados en clase vinculados a las ideas de estos 3 teorizadores, ¿sí? De Watson, de Pavlov y de Skinner. Entonces, por eso les consulto si se acuerdan un poco de esto o no.
un poquito. Pavlov y Skinner creo que eran condicionamientos, profe, o sea, de las conductas de las personas. Ujú. Bien, Condicionamientos positivos y negativos. En el caso de Pavlov y Skinner, ¿verdad? bien, está bien, sí. Y si llevamos al campo de un ejemplo, ¿cómo podemos ejemplificar eso? A cualquiera le pregunto, ¿eh? Por medio de estímulos, o sea, se buscaba estimular a la persona. Puede ser por medio de motivaciones y ese tipo de cuestiones. Bien, un Para ejemplo. poder tener una respuesta ya sea positiva o incluso podían ser estímulos para ver respuestas negativas de la persona. Excelente. Gracias, Cristian. Gracias, Ingrid. Ahora les pregunto a los demás. ¿Quién me puede dar un ejemplo concreto? ¿Qué ejemplo podemos hablar del condicionamiento? No estamos condicionados en los colegios, en la facultad misma. Y si la respuesta es afirmativa, ¿cómo? Si asocias, por ejemplo, el caso del colegio, profe, podría ser el mismo ejemplo que usó Pablo con el tema de la campana, por ejemplo, y los timbres y ese tipo de cuestiones. Claro, por supuesto. Entonces, cuando suena el timbre, ¿qué hacen los alumnos? ¿Están todos sentaditos, calladitos, tranquilitos? ¿O no? Y depende, si es la entrada, se van caigüe hacia el curso, ¿verdad? Ahora, Hablemos si de es la la salida. salida, Hablemos de la salida, Cristian. si es la salida, ahí te atropellan como una. Sí. A mí me hicieron 2 veces eso de atropellarme. La tercera ya no me atropellaron, te cuento. Bueno, ¿por qué? Porque les dije, no me salgan como caballo. Bueno, no hay necesidad de atropellar porque me venían como locos. Eran 15 alumnos, la mayoría varones, ¿verdad? Entonces, vamos a bajar los decibeles. Pero sí, ese es un condicionamiento. ¿Por qué? Porque está tocando el timbre. ¿Y qué significa cuando toca el timbre en el colegio? Cambio de hora. O receso. Peor todavía cuando es receso. O salida, ¿verdad? Peor todavía cuando es salida. Entonces, esos son condicionamientos. Y decía, en la universidad no hay condicionamiento. No tenemos cambio de horario. No tenemos un receso. No tenemos una salida. No hay timbre. Pero hay un horario. También. ¿Verdad? Entonces, ese puede ser un ejemplo. Muy bien. Vamos entendiendo. A ver, vamos a escucharle un poco a José, que está calladito. ¿Cuál de los dos José Manasí? José Acosta y José Colmán. Los dos José. Repetir la pregunta, profe. Vamos entendiendo, nomás pregunte. Sí, 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 sí. Bien. José Acosta. Claro, profe. Bien, me alegro entonces. Vamos bien. Cualquier duda, por favor, compártanla. Muy bien. Y después tenemos la segunda parte, ¿verdad? Completa el cuadro conforme a lo solicitado. Y aquí es donde ustedes tienen 15 puntos en juego. ¿A quiénes le tenemos? A los representantes. Aquí les pusimos los nombres de los representantes del constructivismo. Esta primera parte se refiere al conductismo. Entonces, por eso hago el énfasis otra vez, ¿verdad? Postulados, los teorizadores. La breve reseña, señores, no es necesario que ustedes me digan, nació en tal año, de tal día, tal hora, tal fecha. No, la idea. Nosotros necesitamos o queremos saber la idea de Watson, la idea de Pavlov, la idea de Skinner. Claro, en el campo pedagógico, preferentemente, ¿verdad? El campo educativo vamos nosotros.
El número 3, que es elabora ejemplos, bueno, ahí ya te dice claramente que quiere ejemplos de clase, desarrollados en clase vinculados a las ideas, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros operativizar estas ideas que presentaron estos teorizadores? Y la cuarta actividad es completa el cuadro conforme con lo solicitado. Entonces, ¿qué es lo que te pide este cuadro que vale 15 puntos? ¿Y por qué 15 puntos? Porque es un punto por cada respuesta que ustedes van dando, ¿verdad? Tenemos 5 representantes. Le tenemos a Rogers, Piaget, Brunner, Ausubel, Vygotsky. Tenemos la breve descripción de la teoría. Tenemos las principales características en el campo de lo que es la educación y tenemos el ejemplo de actividades en aula. Entonces, este es nuestro trabajo, nuestra tarea número 3. ¿Verdad? Yo no sé si tienen alguna consulta, alguna duda con respecto a la tarea. Ninguna, profe. Está bastante claro. Profe, solo que, Sí, profe, solo para que, o sea, para confirmar nomás que va a ser otra vez grupal, como los otros sí, trabajos. va a ser Bueno, grupal, claro. De hecho, que ahora yo lo que les quiero proponer es justamente armen ya los grupos y empecemos ya a trabajar en este tiempo. ¿Por qué? Porque esta segunda parte, que es donde están justamente, voy a volver a compartir, creo que todavía no se desarrolló luego, ¿verdad? Entonces quiero también desarrollar esta parte un poco con ustedes, porque creo que nosotros todavía no hablamos de Rogers, no hablamos de Piaget, de Brunner, de Ausubel y de Vygotsky, ¿verdad? Nosotros solamente quedamos en conductismo con ustedes. Sí, profe. No hablamos de constructivismo. No, todavía. Bueno, perfecto. Vamos a hablar entonces un poquitito de lo que es el constructivismo y vamos a hablar de primeramente Carl Rogers. ¿Alguna vez escucharon el nombre de Rogers? ¿O nunca escucharon su nombre? Aparte de didáctica. Parece que no escucharon nunca, ¿verdad? ¿Me escuchan ustedes? ¿Sí? Ah, porque hay demasiado silencio. Demasiado me preocupa. No sé si es mi internet o de repente yo ya me quedé congelada porque me suele pasar, ¿verdad? Entonces, por eso la pregunta continua de ustedes, ¿me escuchan? Sí, profe. Humanista, psicólogo. Sí, muy bien. De Rogers preguntaste, ¿verdad, profe? Sí, pregunté por Carl Rogers. ¿Qué sabemos de Rogers? Que él buscaba centrarse más en el estudiante y no tanto en el docente. Muy bien, sí. Entonces estaba en contra de qué teoría. Si es humanista, está en contra de la teoría. Y del conductismo. Sí, critica el conductismo, critica muy fuertemente, ¿verdad? Entonces, todo lo que él hizo contribuyó al campo de la psicología y la educación. También es importante explicar un poco esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que estudia la psicología? La psicología lo que hace es estudiar qué cosa. Estudia la mente, dice, ¿verdad? Trata de interpretar. Y generalmente los teorizadores, los pedagogos, no todos, pero una gran mayoría, eran psicólogos de base, ¿verdad? Psicólogos que, bueno, sus teorías fueron después utilizados para el campo de la educación. Entonces, por eso es que tenemos tantos representantes psicólogos y también podemos llamarle pedagogos, ¿verdad?
Entonces, bien, él intenta tener una relación o trata de explicar un poco que la relación sea un poco más empática entre el docente y el estudiante. Por eso hablamos de una teoría humanista. Cuando decimos humanismo, ¿a qué nos estamos? ¿Qué pasó? Cerré mi micrófono porque me parece que alguien quería hablar o no. Bueno, entonces, seguimos con Rogers. Rogers también lo que hizo fue trabajar con personas. Los anteriores teorizadores habían trabajado no con personas, ¿verdad? Entonces, por eso también hablamos de que él es humanista. Bien, entonces, ¿puede el individuo desarrollar al máximo su potencial? Sí, lo puede hacer, ¿verdad? Entonces, hablamos también ahí de una realización personal. La educación para Rogers tenía como objetivo principal un rol facilitador de un cambio. ¿Qué es la educación? Nosotros habíamos hablado en la primera unidad de qué era educación como tal. ¿Se acuerdan ustedes del significado de educación? Que salió en el examen también. Sí, educere. Sí, muy bien. Gracias, Ingrid. Estás de verdad hablando mucho conmigo hoy, ¿verdad? Entonces, ¿qué teníamos nosotros como definición, como concepto? No es necesario decirlo de memoria, pero sí con nuestra palabra. Teníamos nosotros una definición de educación. ¿Cómo nosotros decimos o cuándo decimos que una persona está educada? No, es cuando hay transmisión de conocimiento. Sí, esa es la primera parte. ¿Y la segunda parte? ¿Influye en qué cosa? En el comportamiento de la persona. Claro, influye en el comportamiento de la persona, aparte del conocimiento, ¿verdad? Porque se supone que cuando tiene conocimiento te influye en su conducta, en teoría, ¿verdad? Siempre digo en teoría, no siempre en la práctica. Muy bien, seguimos entonces. Le tenemos después a Piaget. ¿Se acuerdan de Jean Piaget? Creo que habrán estudiado ustedes Piaget para el cursillo. Eso es el que hablaba de los niveles de evolución en los niños, en la infancia. Sí, 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 así mismo. Y tenía 4 etapas, las famosas etapas de Piaget, que son la sensorio-motor, la preoperacional, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que dice? En palabras sencillas, que nosotros tenemos que ir dándoles a ellos a medida del desarrollo de la persona las capacidades, las competencias, los indicadores. Entonces, cuando es preoperacional, que es un niño de 0 a 2 años, ¿le podemos pedir competencias ya a un niño de 2 años? No, ¿verdad? Excelente. No, ¿por qué? ¿Qué es una competencia? A ver, mis colegas acá, educadores, profesores, ¿qué es una competencia para nosotros? Competencia es lo que vos tenés que hacer con una rapidez, con una calidad que se pueda notar, con la que vos puedas ponerte a la altura de los demás. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de competencia en el campo educativo, estamos hablando de un conjunto de qué cosas? Habilidades, De cap- Habilidades, destrezas, Comportamiento incluso. comportamiento, muy bien, ¿verdad? Actitudes, aptitudes. Habilidades, destrezas, actitudes, aptitudes.
Esa es una competencia. No le podemos pedir eso a un niño de 2 años, ni de 5 tampoco. Bueno, a partir de primer grado es cuando empiezan ellos a tener así algunos indicadores. Entonces, ¿qué es lo que se evalúa en esta primera etapa? Cuestiones motrices incluso. Exacto. Las profesoras de educación inicial, se guían muchísimo en esta etapa o en los conceptos de Piaget para el Sí, desarrollo de sus habilidades como docentes. ahora, exactamente. Por eso es que nosotros le seguimos estudiando a Piaget, ¿verdad? Si bien nosotros, licenciados en historia, futuros licenciados en historia, nos vamos a estar en edad inicial o en etapa inicial. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestro perfil de egreso? Investigador y docente. Investigador y docente. ¿Y docente de qué nivel? De tercer ciclo en adelante. Tercer ciclo en adelante, tercer ciclo de séptimo grado en adelante, ¿verdad? En donde hablamos ya de competencias, capacidades, de habilidades, de indicadores y demás. Pero por lo menos debemos conocer. ¿Por qué? Porque Piaget hizo todo un proceso, el preoperacional, el sensorio motor, después las operaciones concretas, y es donde nosotros ahí vamos entrando, porque es de 7 a 11 años, y después las operaciones formales, es decir, la capacidad ya de razonamiento que tienen, porque eso es lo que buscamos con alumnos ya de séptimo grado, ¿verdad? Que puedan tener un razonamiento, que puedan ser críticos. Entonces, en esta primera etapa, lo que Piaget plantea es, no le podemos pedir competencia, no le podemos pedir indicadores, pero sí se pueden evaluar qué cosas, los hábitos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que se evalúa? Se lava la mano, puede ir al baño solito, de repente conoce sus nombres, o sea, cosas así lo que podemos pedirle a niños de 2 años en adelante, ¿verdad? Eso es lo que se trabaja. ¿Y se trabaja por qué? Porque esa es la base para que después en primer grado ya tenga esos hábitos, ¿verdad? Se supone ya puede desenvolverse un poco más, y de hecho eso es, eso es la escuela, eso es el colegio. Te van dando la base en cada grado para que en el siguiente vos puedas asentar ya una construcción o un conocimiento un poco más profundo. Y es lo que pasa entre colegio y universidad, o al menos es lo que debería de pasar. ¿Por qué? Porque en el colegio pues ya nos formaron. 13 años tengo en el colegio. 13 años, ¿verdad? Contando de preescolar, no les cuento lo de educación inicial, desde preescolar hasta tercer año de la media. Entonces se supone tenemos ya la base o estamos prestos para la universidad. Esa es la idea, ¿verdad? Muy bien, después hablamos del siguiente. ¿Quedó claro esto, verdad? ¿Sí? Sí, profe. Ah, bueno, genial. Entonces después hablamos de Brunner. ¿Qué saben ustedes de Brunner? Aquí hablamos ya de lo que es el cognoscitivismo. Entonces se ha de centrar en la inteligencia. Sí, muy bien. Él es constructivista, profe. Se basaba en experiencias pasadas y cosas así para poder aprender. Sí, hablamos de un constructivista. En este caso dice cognoscitivismo. ¿Por qué? Porque habla de la inteligencia, así como dice la compañera, ¿verdad? Habla de la percepción, pero sí, ya vamos abriendo el paso para un constructivismo, ¿verdad? De hecho, ¿cuál es la teoría que se maneja hoy en día en los colegios y en la facultad? ¿Saben ustedes? Socioconstructivista. Y es Socioconstructivista. claro, ya, Constructivo. claro, inteligencia, emociones y Y aprender por eso es socio. como es saber hacer y ser algo así, no sé qué. Son los pilares de la educación. Eso Algo es lo que así era. estamos comentando, sí. Aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a emprender, aprender a vivir juntos. Esos son los pilares de la educación.
hechos por Delors en 1996, ¿verdad? De cara a lo que iba a ser ya el siglo XXI. Y hasta ahora usamos eso. Hasta ahora se trabaja eso. Está muy bien, está. ¿Verdad? Y sí, Cristian, es sociocognitivismo, me dijiste, ¿verdad? Socioconstructivista, dije yo. Me dijiste, sí. Es sociocognitivo afectivo. Porque acordate que los objetivos que nosotros usamos, ¿cuáles son todavía? Conceptual, Procedimental y afectivo. y actitudinal afectivo, sí. Bueno, eso es lo que se evalúa. O sea, todo eso que estamos viendo, eso es toda la parte de teoría conductista y también constructivista. Bueno, porque el conductismo está hasta hoy en día en las aulas. ¿Cómo podemos ver nosotros? Los exámenes, por ejemplo. ¿Los exámenes les parece que es una teoría constructivista? ¿O no? Y la parte constructivista está en la retroalimentación recién. Ujú. Pero la parte punitiva sigue siendo del conductismo. Bien conductista, claro. Un examen es conductista. ¿Qué se evalúa? ¿Qué se observa? Lo que el alumno aprende. Estímulo-respuesta. Estímulo-respuesta. Bueno. Bien, vamos entendiendo esto. ¿Va quedando claro? Muy bien, entonces podemos mencionar que uno de los aportes más relevantes de esta teoría es la famosa taxonomía de Bloom. ¿Llegaron a escuchar acerca de la taxonomía de Bloom? Que salió en los años Sí. 50 y que seguimos utilizando hasta ahora. Sí, pi. Sí, luego, ¿verdad? Sí, sí. Te arrancas los pelos así de repente, pero bueno, no importa. Bien, entonces, ¿cuáles son los niveles de pensamiento para esta taxonomía de Bloom? Conocimiento, Conocimiento, después, comprensión, comprensión. sí, claro. El último era crear. Hoy en día, ojo, sí, cambió por los sucesores de Bloom, excelente, ¿verdad? Es conocimiento, que es nuestro primer nivel, ¿verdad? Entonces, es la parte más básica. Y ahí es donde entra generalmente historia. ¿Por qué? Porque es aprender los datos, aprender algunos sucesos. Entonces, eso nosotros lo ponemos en la primera categoría. La definición de conceptos, los principios, los fundamentos que haya, eso es conocimiento, ¿verdad? ¿Cuál es la segunda categoría? Comprensión. Comprensión. ¿Y cómo podemos ver nosotros cuando alguien comprende algo? Decimos, ¿comprendiste? Cuando es capaz de explicar. Sí, puede ser capaz de explicar con sus palabras, pero mira que hay otro nivel para eso también, ¿verdad? La aplicación. Sí. Entonces, conocimiento, comprensión, cuando hablamos de aplicación, y les voy a poner un ejemplo así muy, muy real, la aplicación es la tarea que nosotros le estamos dando ahora, para que ustedes puedan responder. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a responder. Entonces, ahí nosotros vamos a ver la aplicación de los estudiantes y la forma de responder o las respuestas que tienen en la tarea que van a entregar. Eso es aplicación, ¿verdad? Después, ¿qué tenemos? Analizar. Analizar. El análisis. Por eso es que generalmente cuando se hacen los trabajos de investigación, siempre se le dice a la gente, no pongas como primer objetivo analizar, porque ya es el cuarto nivel de pensamiento. Se pone a identificar, describir, qué sé yo. Conocer no tanto, ¿verdad? Pero identificar, describir. Identificar, establecer. Sí, que son las básicas, pero no me pongas un analizar en tu primer objetivo, ¿verdad? Que es justo el cuarto nivel de pensamiento, ¿verdad? Bien, entonces, después del análisis, ¿qué viene? Evaluación.
síntesis. Y después la evaluación son 6, ¿verdad? Por eso te decía, con el tiempo cambió eso y se saca lo que es evaluación y se pone, ¿verdad? Está el nuevo espacio que es creatividad. ¿Por qué les parece que está la creatividad hoy en día, siglo XXI, año 2024? Para ver si es que el alumno es capaz de, a ver si es que el alumno es capaz de dar su propia opinión, su propia versión o su propia propuesta. Sí, la capacidad de crear mismo, o sea, ¿qué puede crear el alumno? A ver, me pueden decir vos, Ingrid, que está en la parte de comunicación, por ejemplo, ¿verdad? La creatividad tiene que ver con, o sea, los niveles son niveles de profundidad, ¿verdad? Y cada nivel se correlaciona con el último en la creatividad. Ujú. Ya se dice porque, a ver, la persona es capaz de resolver problemas por su cuenta y Sí, de asimilar el mundo de una manera independiente a lo que se le mostró, ¿verdad? O sea, ya por su cuenta puede eh, resolver de manera creativa problemas o entender posturas de forma autónoma. Ya avanzó a ese nivel de pensamiento en el que repite nomás o entiende nomás o sigue patrones para alcanzar ciertas cosas, ¿verdad? excelente. Gracias, Ingrid. Muchas gracias. Muy bien. Ahora vamos al siguiente. Vamos a Ausubel. ¿Qué nos dice la teoría de Ausubel? Ausubel no es aprendizaje significativo. Sí, ¿Me excelente. acuerdo todavía de algo? Sí, sí, es un aprendizaje significativo. Su nombre ya te dice. El aprendizaje significativo se da cuando él se va construyendo sobre aprendizajes previos. Entonces es como que se pega más. Sí, es como que el alumno lo recuerda, porque en realidad, al fin y al cabo, lo que nosotros intentamos hacer, o sea, nuestro trabajo como docentes, es que ellos puedan tener la capacidad de recordar las cosas, de que tengan ese aprendizaje que les sea útil. Ese es el término, que les sea útil. Entonces, el día de mañana, como siempre decimos, ¿verdad? Cuando de repente ustedes se van a una entrevista de trabajo, sobre todo en una institución educativa, no te va a decir, Cristian, cítame las 3 teorías que estudiaste en la facultad para tal cosa. No, no te va a decir eso, no te va a preguntar eso. ¿Qué te va a preguntar en una entrevista? Te va a decir, tengo esta situación, estudio de casos, ¿verdad? Entonces, tengo esta situación, ¿cómo lo solucionarías? Bueno, entonces ahí vos ya tenés la teoría, vos ya estudiaste la teoría. Ahora tenés que llevar al campo de la práctica. Entonces, eso es un poco lo que mencionaba Ausubel, un aprendizaje significativo, un aprendizaje que le sirva al estudiante, ¿verdad? Entonces, teniendo como base ya un conocimiento previo. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Abel Barbosa, ¿estás presente? Sí, profe. ¿Cómo estás? Todo bien. Muy bien. ¿Llegaste alguna vez a escuchar de Brunner o de Ausubel? La verdad que no, profesor. ¿No? ¿Es la primera vez? Y sí, la verdad que sí, en ese lado. Muy bien. ¿Llegaron a escuchar alguna vez de aprendizaje significativo fuera de este campo? No, profe. ¿No? ¿Y nunca ustedes dijeron,
Ay, ¿para qué me va a servir saber esto? Siempre, profe. Me encanta la sinceridad, ¿verdad? Entonces, bueno, y ahí estás hablando de aprendizaje significativo, sin darte cuenta siquiera, ¿verdad? Entonces, vos estás buscando que te sirva eso que estás aprendiendo, ¿verdad? O eso que vas a aprender. Entonces, eso nada más es lo de Auspex. Bien, y vamos al último. Vamos a Lev Vygotsky. ¿Verdad? ¿Quién fue Lev Vygotsky? El lingüista. El lingüista. Sí. Muy preparado para la época. Nunca me acuerdo, no me pregunten por favor de dónde era, porque nunca me acuerdo de dónde lo que era específicamente, porque el nombre de dónde viene es súper complejo, ¿verdad? Pero hizo una teoría por demás interesante. Y conste que no terminó. Murió muy joven. Murió a los 34 ya, ¿verdad? Y dejó a la mitad su teoría, su desarrollo de teoría. Yo a Vygotsky, o sea, lo que me acuerdo es que lo usé para mi tesis porque mi tesis era de análisis pragmalingüístico. Entonces se basaba mucho en lo que significaba algo dentro de un contexto. Qué interesante. Súper Por interesante. eso lo recuerdo como el lingüista. Él al tratarse del lenguaje, profe, él asocia mucho con cuestiones sociales, Sí. no tanto del, de un análisis de un individuo nomás, sino del constructo social del propio individuo y Ujú. cómo aprende este en base a la sociedad misma. O sea, algo así era. No Sí, le leo a hace del 2016, güey. hace 8 años. No, pero está bien, súper bien. Yo también le estudié a Vygotsky, de hecho fue un teorizador que yo tuve que presentar en Ciencias de la Educación. Pues nosotros teníamos, sí, millones de teorizadores y sí le leíamos a todos los teorizadores, ¿verdad? Entonces, no sé por qué, dije, bueno, le voy a hablar a este porque me pareció muy interesante, ¿verdad? Por eso les digo, o sea, las obras que tienen son muy interesantes, su teoría no está acabada, sé que murió muy joven y lo que propone es lo que nosotros hoy en día usamos, ¿verdad? Que es la parte social y habla del lenguaje como dice Ingrid y me pongo nomás a pensar y vemos nomás un poquitito la realidad, ¿verdad? Hoy en día, porque los niños, saben ustedes, hoy en día no todos hablan bien, entonces necesitan de un acompañamiento. ¿Cuál es ese acompañamiento? Generalmente es la fonoaudióloga. Los que estamos en colegio, ¿verdad? Vamos a ver, y también me llama mucho la atención cuando me dio IPS, porque también hay adultos que siguen con una fonoaudióloga. Entonces, ¿qué hace la función del fonoaudiólogo? El fonoaudiólogo le ayuda a hablar mejor, a expresarse mejor y en algunos casos también a la escritura. ¿Por qué les parece que es tan importante hablar bien, escribir bien, expresarse bien? El lenguaje es la expresión del mundo. O sea, algo que no puede ser descrito, literalmente no existe. Exactamente. Entonces, una persona que no puede expresarse correctamente se ve limitado también en su concepción del mundo, ¿verdad? Claro que sí, ¿verdad? Y en lo que es colegio afecta muchísimo a lo que es la calidad, porque si es que no está interpretando, no está entendiendo, entonces no va a haber un avance, ¿verdad? Tiene que haber un acompañamiento. Muy bien. Neurológicamente, el lenguaje es la habilidad más elevada a la que llegó el cerebro humano. Ujú. Sí, excelente, ¿verdad? Ahora, también hay una realidad hoy en día, aparte de estos problemas que yo les estoy comentando, ¿verdad? Tenemos la realidad de que de repente los estudiantes mismos no, no leen, no estudian, y al no leer y al no estudiar, no comprenden. Cuando no comprenden, entonces vamos teniendo un rendimiento crítico también en las aulas. Y, ay, ¿por qué me refiero a esto? ¿Por qué me detengo en esto? Porque es importante, ¿verdad? Sobre todo cuando están en la parte académica, cuando hablamos de cuestión académica, ¿verdad? No sé si me escuchan. ¿Sí?
Ok, porque ahora como que se me cortó, me parece. Entonces, también lo que menciona Vygotsky es su famosa concepción de la zona de desarrollo próximo, zona de desarrollo real y zona de desarrollo potencial. ¿Verdad? Esas tres zonas menciona. Entonces, ¿a qué se refiere con una zona de desarrollo real? ¿Saben ustedes? Pienso que sería como un objetivo lograble, o sea, algo que se puede alcanzar dadas las condiciones. Según Google, conjunto de conocimientos y habilidades que el estudiante ya sabe y puede por sí mismo en un estado inicial. Sí, la base que tiene un estudiante. Esa es su zona de desarrollo real, ¿verdad? Lo que ya puede hacerlo así solito, sin ayuda. Y su zona de desarrollo próximo, La siguiente. lo que puede alcanzar, ¿verdad? Y su zona de desarrollo potencial, Potencial, lo máximo que puede ser impulsado. sí, hasta dónde puede alcanzar. Entonces, hay un intermedio entre la zona de desarrollo real, ¿verdad? Y su zona de desarrollo potencial que estoy buscando y no encuentro para poder mostrarles para que ustedes puedan más o menos entender de qué es lo que yo estoy hablando, ¿verdad? No sé si me dan un segundito, quiero buscar eso y les muestro para que podamos entender un poquito. Acá. Aquí, pueden ver, ¿verdad? Sí, Genial. Entonces, este material está en la plataforma, ¿verdad? Entonces, esta es la imagen que yo les quería mostrar. La zona de desarrollo real, la zona de desarrollo próximo y la zona de desarrollo potencial, ¿verdad? Entonces, esta zona de desarrollo próximo que está en, no voy a decir en el medio, pero está entre la zona de desarrollo real y la zona de desarrollo potencial, entonces es el espacio existente entre lo que es la situación del conocimiento real del alumno, que es lo que nos dijo Ingrid, ¿verdad? Considerado por la capacidad que posea de resolver un problema él solito y el nivel de desarrollo potencial con la presencia de una nueva dificultad que puede ser resuelto con la ayuda de alguien, de un adulto o de un compañero más hábil, ¿verdad? Generalmente cuando estamos en aula vemos o de repente no entendemos del todo algo, entonces le decimos a un compañero, ¿me ayudas a resolver este o este cómo puede ser? Entonces, esa es la zona de desarrollo
potenciar, o sea, le está ayudando, digamos, para que pueda resolver la dificultad. Entonces, ¿tienen alguna duda con respecto a esto? Ninguna, profe. Ninguna. ¿Y el resto? Porque con esto prácticamente terminamos lo que es la unidad 3. Después lo que queda es el desarrollo de tarea. Y quería explicarles un poco, quería mencionarles un poco esto antes de justamente desarrollar también la tarea por cuenta de ustedes, ¿verdad? Gracias, profe. No, por favor. Para eso estamos. Gracias a ustedes por las intervenciones constantes. Es importante, al menos yo valoro mucho eso, ¿verdad? Entonces, ¿dudas? ¿Consultas? ¿Quejas? ¿Alguna cosa? Todo claro, profe. Todo claro. Muy bien. Entonces, si está todo claro, vamos a escuchar un poco qué es lo que aprendieron hoy antes de despedirnos, porque tenemos todavía 4 minutitos. Entonces, ahí ya guardé yo directamente nuestra asistencia de hoy, así que no se preocupen por eso. De hecho, que por eso lo único que les pido para que me pongan ustedes la asistencia, porque yo guardo de manera automática. Bueno, saben eso también ustedes. Y como no son muchos, le conozco a todos. Entonces, Ingrid, yo a vos no te voy a preguntar nada porque vos demasiado me ayudaste. Hoy Marisa ya se fue volando, luego ¿verdad? Ya me abandonó, ya me dejó acá sola. Roberto también aportó mucho, Cristian también. Entonces vamos a escucharle un poco a Cristian Bombargem. Buenas noches, Cristian, ¿cómo estás? No, profe. Y te voy a ser honesto, medio apagado estuve hoy. Sí, está. ¿Se entiende? No siempre lo estamos así al 100, ¿verdad? Yo entiendo eso. No te preocupes. Entonces, lo que quiero saber es si es que aprendiste alguna cosa y qué aprendiste. La página no me lo tiene nuestro tío. Puedo no contestar. Poder elegir no contestar. No pasa nada, no me enojo tampoco. Bien, vamos a José Acosta. Profe, Hola, José. hola. Una cosa que hayas aprendido hoy, José. Nada, sobre Brunner. O sea, de hecho, profe, me interesó que investigué recién un poco sobre él. Y o sea, dice que es uno de los o sea, es uno de los principales, su gran aporte es sobre la teoría cultural, la cual enfatiza la importancia del contexto cultural y social en el proceso de aprendizaje. Profe, un ejemplo de eso, ¿cómo sería? La parte cultural. Cultural, sí, se refiere que él aportó a esa teoría. A ver, cuando hablamos de cultura, ¿de qué estamos hablando? De un conjunto de tradiciones, Costumbres, tradiciones, idioma, costumbre, muy bien. Entonces, en la facultad y en el colegio, ¿se festeja San Juan? sí, ¿Y es algo cultural? sí, ¿Lo hacemos en otros países? sí. ¿Seguro? ¿San Juan? O sea, la mayoría de los países de habla hispana lo hacen. Bien, genial. Entonces, esa es una cuestión cultural, José. Cuando un colegio es religioso y te dice, hoy es el día de la Virgen de Cacupé, feriado, no sé qué, que tenés que ir a la misa, tenés que rezar, tenés que hacer esto, cuestión cultural, ¿verdad? Colegios en donde te dicen, bueno, nosotros somos un colegio descendiente de italianos, Colegio Dante Alighieri, nosotros hablamos inglés preferentemente, el Colegio ASA, nosotros hablamos alemán y hablamos mucho de la cultura alemana, Colegio Goethe, son cuestiones culturales, muy marcadas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vos no te vas a ir a enseñarle alemán a los que están en un colegio nacional, porque no están en el currículum, y por muchas cuestiones más, pero también por una cuestión cultural. ¿Para qué irnos muy lejos? Nosotros estamos en la Facultad de Filosofía. ¿Qué colegio funciona allí?
¿Qué colegio funciona allí? Centro Experimental Paraguayos Nuevos. Colegio Experimental Paraguay, Brasil. ¿Y ellos hacen su San Juan o su San Joao? Susan Joao. Sao Joao. Y bueno, cuestión cultural también, ¿verdad? Su título ya te dice Experimental Paraguay, Brasil. ¿Y saben por qué se llama experimental? Experimentan con los niños, profe. Sí, experimentan con los niños. Su currículum es flexible, su currículum es abierto, su currículum no es en base a lo que es el Ministerio de Educación y Ciencias. Espectacular es su currículum. Es diferente, muy diferente. Así es, señores. Entonces, esa puede ser una cuestión cultural, José. Bien, gracias por contestar. Abel, ¿qué cosita aprendiste hoy? Sobre Piaget me interesó bastante el tema de cómo debe iniciar desde las criaturas mismas el desarrollo y que se busca como profesor también, aunque no voy a ser un profesor vocabulario, me interesó igual el tema de la educación inicial, esa que de Piaget, esos niveles de desarrollo. La educación inicial es la fundamental, es la base, es la que construye la base. Porque acuérdate que lo que te dicen es, un niño de 0 a 5 años es como una esponja, absorbe absolutamente todo. Entonces, de 0 a 5 años, vos tenés posibilidades mundiales de enseñarle lo que quieras al niño. Aprende todo lo que vos quieras que aprenda. Bien, muchas gracias. Y bueno, quedamos hasta aquí, ¿les parece? Nos vemos la próxima semana. Como siempre, un gusto estar con ustedes. Un abrazo a cada uno y que estén bien. Cualquier duda o consulta que tengan me pueden escribir, ustedes saben, no tengo ningún inconveniente, ¿sí? Gracias, profe. Gracias. Buenas Gracias, noches. profe. Noches, que Hasta luego. Dale, profe. Igualmente. Gracias.